Marketing Online, episodio 411. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, ya lo sabéis, esto es Marketing Online, no vamos a descubrirlo a estas alturas. Hoy jueves 10 de diciembre del 2015, programa 411. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, nada más ni nada menos que del email marketing. Bueno, precisamente estos días, los martes, hay el curso, estamos en pleno curso de email marketing. Ya lo sabéis, boluda.com/cursos, ahí tenéis esos videotutoriales guiados paso a paso, a tiempo real, para saber hacer vuestra propia página web, para hacer un e-commerce, una página corporativa, un blog, un membership site, lo que queráis, y luego, evidentemente, para darlo a conocer y llegar a vuestro público objetivo a través de redes sociales, a través de Google, a través de Facebook, a través de mailings, por ejemplo, como lo que vamos a hablar hoy. Porque, como digo, el email marketing yo siempre lo he defendido muchísimo y he dicho siempre, y lo suscribo, que es la mejor herramienta de marketing online hasta la fecha. Pero, porque siempre hay algún pero, hay una condición sine qua non, una condición imprescindible, que sea esa estrategia de email marketing se base en una base de datos de calidad. Sin una base de datos de calidad no podemos hacer nada. Apaga y vámonos. Bien, entonces, en muchas ocasiones esa base de datos la podemos ir construyendo nosotros poco a poco con ex clientes, con clientes actuales. Hemos hablado mucho de eso y en el curso lo vamos a cubrir y lo vamos hablando. Pero en ocasiones no tenemos base de datos y queremos empezar. ¿De dónde sacamos una base de datos si no tenemos? Y queremos empezar y queremos hacer algo. Bien, pues podemos comprarla. Pero claro, ¿cómo compramos una base de datos? ¿Podemos comprar una? ¿Es legal? ¿Dónde lo compramos? ¿Qué precios más o menos se deben pagar por una base de datos? ¿Sirven? ¿Son una estafa? ¿Cómo las uso luego? ¿Qué podemos esperar de ellas? Bien, pues para arrojar luz sobre todo este mundillo de las bases de datos, de comprar bases de datos, de empresas, etcétera, tenemos aquí a un invitado experto en el tema, Pablo Cirre, fundador de centraldecomunicación.es. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Joan? Muy bien, muy contento de tenerte aquí, la verdad. Ahora estábamos charlando un poco antes de entrar en antena y vamos, ha salido material para tres podcasts más, ¿verdad? Sí, es que el tema de verdad es que es apasionante. La verdad que sí. Cambia las empresas de un día para otro. Joan, es que no te puedes ni imaginar. O sea, la gente conoce esto, a no conocerlo, es como ver de pronto la luz, ¿sabes? Que todo el trabajo coja significado. Una base de datos de verdad que es mucho más de lo que la gente se imagina. Totalmente. Ahora vamos a hablar de todo esto porque es una de esas inversiones de prácticamente low cost, como hablaremos, que te puede dar resultados muy, muy válidos. Y hablaremos de algunas cosas que comentábamos justo ahora antes de empezar. Pero antes, para ubicar un poco la audiencia, coméntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, mira, mi nombre es Pablo y básicamente mi trabajo yo creo que es una parte de empresario, siempre he sido empresario, y una parte de growth hacking, me encanta el marketing. Muy bien. Claro, siempre, bueno, tengo estudios de ingeniero de informática, pero bueno, los estuve compaginando en una agencia de publicidad, había tiempos que se podía estudiar y trabajar a la vez. Entonces, exactamente, trabajaba en una agencia de publicidad a vez que me pagaba los estudios, y yo creo que eso me dio una mezcla de un crisol que justamente es ideal para Internet, que es publicidad, informática. Bueno, básicamente también me gusta muchísimo el arte porque he estado trabajando de profesor en varias escuelas de arte. Entonces creo que el diseño, la comunicación, bueno, pues mezclé todo y ha dado esto. Totalmente, es como los elementos químicos un poco esto. Cuando los mezclas, esto puede ser explosivo. Me recuerda un poco el perfil, pero desde el otro punto de vista al mío, porque yo estudié administración de empresas, marketing, venía de este mundillo, pero me apasionaba la informática como hobby y elegía todas las asignaturas de informática, programación, todo eso. Con lo que también era combinar estas dos cosillas, o sea que estupendo. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esto de la central de comunicación? Bueno, mira, básicamente, para empezar empezó a nivel internacional. Monto muchas startups en Internet, o sea, empresas en Internet que después se vuelven sólidas, o sea, no son startups que son intentos, y claro, me di cuenta que el pilar fundamental de cualquier startup era la base de datos.
de cualquier empresa era la base de datos. Estamos de Y acuerdo. claro, lo compaginaba yo, o sea, a montar empresas con la formación. Y claro, me di cuenta que, bueno, realmente las bases de datos son un recurso bastante caro. O sea, no estoy diciendo que no lo valga. Estoy diciendo que para un empresario que acaba de empezar, hombre, gastarse 700 o 1.200 euros de golpe en una cosa que no sabe usar, pues lo vi en mis alumnos. O sea, que de pronto, claro, ellos no tenían capital como para desembolsar esto. Y dije, oye, ¿y si invento un modelo low cost para la base de datos que sea sostenible y que cualquier empresario pueda empezar a montar empresas? Oye, estamos hablando de crear puestos de trabajo. Claro, ahora voy a comentar algunos casos de éxito. Estupendo. Oye, es que es bueno para el país. Bueno, lo primero que me gustaría hacer un poco de incidencia en la legalidad de la base de datos, que es que todo el mundo se pone la mano en la cabeza. Sí, cierto, estará muy bien. A todo el mundo no tiene ningún tipo de duda. Mira, la base de datos de empresas son legales. Se permite la compra y venta de datos públicos, ¿vale? Entonces, no son datos de personas. Es muy importante diferenciar personas de empresas, ¿vale? Mi empresa jamás va a almacenar el dato de ninguna persona. Ni siquiera lo va a vender, obviamente, porque es sumamente ilegal. Pero sí de empresas que es legal, ¿vale? Es que la gente tiene que diferenciarlo mucho. O sea, y a partir de ahí, por ejemplo, cualquier cámara de comercio vende bases de datos de empresas. O sea, estamos hablando de cámaras de comercio que son institucionales, ¿vale? Entonces, llegado a esto de que es completamente legal, bien, veo muchos usos equivocados, como tengo muchos clientes, ¿vale? O sea, recuerdo que básicamente somos la única empresa low cost que vendemos un producto de 1.200 euros por 60, bueno, en realidad 57 euros. ¿Vale? Muy bien. O sea, este es el precio, ya puestos a entrar en el tema de pricing. Actualmente esos 57 euros, que es el producto base que tenéis, que incluye todas las empresas actualmente existentes en España y está actualizado y más o menos cuándo y qué información hay. Simplemente un correo, un nombre, hasta qué punto podemos, la calidad de esa base de datos, el número de campos de esa base de datos, utilizarlo para filtrarlo, porque claro, aunque digas, bueno, tengo 50 y pico mil o no sé, una barbaridad de empresas. Está muy bien, pero no se lo mandes a todos, porque seguramente a muchos no les va a interesar tu producto. Exactamente, Joan. Ahí justamente, claro, porque hay una cosa que aunque diga, oye, Pablo vende base de datos, Central de Comunicación vende base de datos, oye, son unos spammers. No. Pero, o sea, de hecho no queremos ningún cliente spammer, ¿vale? Y por eso aquí voy a decir unos consejos para que las campañas triunfen. Estupendo. Venga, todos apuntar, tomad nota. A ver, ilústranos. Mira, la base de datos, lo más importante, bueno, aparte de que venga la dirección de la empresa, el teléfono, la página web, el email, que son los datos de contacto, que es lo que nosotros cedemos al público, bien, lo más importante es que viene sectorizada. Estupendo. ¿Vale? Eso es muy importante, porque estoy viendo algunos disparates, no puedo poner algunos ejemplos, ejemplos de mal hecho, no voy a decir ningún nombre de ningún cliente, obviamente, ¿vale? Pero... por ejemplo, hace poco alguien intentó mandar un mail a toda Mallorca, a toda la empresa de Mallorca. Eso es un disparate. O sea, toda Mallorca, independientemente si fueran zapaterías, si fueran supermercados, fuera lo que fuera, ¿no? Exactamente. Eso es un disparate. Obviamente, ya dices, no es que por ley ya no es solamente ley, hay máquinas anti-spam. Claro. Entonces, claro, eso es un típico fallo de novato que dice, cuanto más, mejor. No. O sea, es el error. Es mejor enviar 100 correos buenos que pueden cambiar la empresa, ¿vale? Que 17.000 que no son interesantes, que te van a arruinar tu cuenta de correo. Absolutamente, totalmente. Vamos, pero es que no podíamos estar más de acuerdo. Y las implicaciones, porque no únicamente lo que dices tú, te pueden detectar el servidor, ya hablaríamos técnicamente, tampoco hace falta entrar en detalle de cómo enviarlo, ¿no? Pero se te va a detectar como spammer. Además vas a molestar a mucha gente que va a recibir el correo y que va a ver que ni le va ni le viene esa información. O sea, va a ser una pérdida de poco dinero, de tiempo, pero sobre todo vas a quedar muy mal. Cuando lo que dices tú, un 1% de esa base de datos, un 10% de esa base de datos bien segmentada, bien elegida, eso es, vamos, es que es como pasar de disparar con trabuco, por decirlo así, a un fusil de alta precisión, algo quirúrgico, que dices, exactamente, voy a hacerlo niquelado, ¿verdad? Exactamente, es ahí donde radica el éxito en la base de datos. Claro, yo entiendo también que una persona cuando de pronto tiene más de 1 millón de contactos, son las empresas que vendemos, ¿vale? 1 millón. De pronto lo tiene en sus manos, se cree todopoderoso y dice, guau, bueno, voy a arrasar a nivel nacional. Y intentar explicarle que tiene que hacerlo poco a poco, siempre con resultados positivos, muy positivos, que vayan cambiando la empresa, es mejor pequeños pasitos
que un gran paso de gigante que probablemente te puedas caer. Totalmente. Y otro concepto que veo yo que tiene la gente muy equivocada con la base de datos es que es normal, porque muchos de los empresarios de hoy en día de Internet vienen del mundo del marketing, ¿vale? Y se le olvida que un punto fundamental de cualquier empresa son los proveedores. Si todo el mundo, cuando una empresa en realidad son proveedores, manufacturación o algún tipo de servicio y clientes. Tenemos estos 3 puntos bien, ¿no? Claro, todo el mundo del marketing se fija en los clientes. Quizá en el servicio, para hacer un servicio mejor o una manufacturación mejor, pero no se olvidan de los proveedores. O sea, se pueden hacer campañas a proveedores que la respuesta siempre es positiva. Claro, es muy interesante. Estás planteando hacer una base de datos, bueno, un mailing a través de base de datos para enviar la información no a posibles captaciones de clientes, sino para encontrar proveedores. Claro, eso es un enfoque muy distinto, muy interesante. Y como dices tú, claro, la aceptación va a ser muy superior. ¿Qué esperas de ese? ¿Cuáles son los objetivos de un emailing de ese estilo? Mira, voy a poner un ejemplo que creo que lo va a entender todo el mundo, ¿vale? Hay una famosa franquicia de zapatos, de zapatería, que pueden ver en cualquier centro comercial. Como he dicho, no voy a decir ningún nombre de ningún cliente, ¿vale? Que realmente estuvo recibiendo, porque estuvimos siguiendo el caso muy, muy atento, muchas quejas porque los zapatos habían bajado de calidad. Se habían pasado a hacer las fábricas a China. No estoy diciendo que en China se hagan cosas malas, pero los zapatos eran de peor calidad. Y son una marca que es bastante cara. Todo el mundo ya más o menos se está imaginando qué marca es, ¿no? Sí. En este caso cogieron y me dijeron, mira, bueno, no Pablo, o sea, en Central le respondió Carmen y le dijo, oye, tengo este problema. Me gustaría tener fábrica de zapatos de España. Oye, consiguieron fábrica de zapatos, negociaron con fábrica de zapatos porque después tampoco hay tantas en España. Claro. Negociaron con todas, con mailing, ¿vale? Ahora mismo toda la producción se centra en España. Estupendo. Está en Elche. Hay 2 fábricas de zapatos que iban a cerrar y que están abiertas. Imagínate. Y hay como 40 empleos directos gracias a esa actuación con esa base de datos. Y además, sigue manteniendo los mismos costes esa empresa y a nivel nacional, oye, están haciendo un gran trabajo. Claro, tú dirás, estás dando puestos de trabajo. Exactamente. O sea, cuando nos fijamos en cualquier empresa, cuando mejoramos los proveedores, siempre nuestro servicio va a ser mejor. Por lo tanto, nuestra empresa ya va a aportar mucho más que las demás. Este punto de vista es muy interesante. Vamos a darle alguna vuelta más porque creo que en muchas ocasiones nos olvidamos de eso, de pensar no únicamente en el cliente y lo que tenemos que captar, sino en cómo mejorar nuestro proceso, en este caso a través de buscar un mejor proveedor, que eso nos va a llevar, ojo, a la captación de más clientes, porque en este caso, como dices tú, había esa devaluación de la marca, que la gente empezaba a decir, uy, esta calidad, etcétera. Cambias eso y automáticamente te das cuenta que llegas a más clientes por haber cambiado un proveedor. Una vez más, con la misma técnica, a través de bases de datos. ¿Sabes a qué me recuerda el tema de las bases de datos y la segmentación y tal? También el poder que percibe alguien la primera vez que entra en AdWords, en el gestor de AdWords o en el gestor de Facebook Ads y se da cuenta el alcance que tiene eso. Y dices, ¡anda! Me puedo dirigir a 20 millones de personas en Facebook, ¿no? Por ejemplo, Facebook Ads, antes de segmentar. ¿Y qué hace la gente? ¡A todos! ¡A todos! Todas las personas que busquen algo, aunque sea remotamente relacionado con mi producto, les voy a mostrar el anuncio. O a toda España le voy a mostrar el anuncio. Todos. Pero, claro, en realidad eso es una jugada malísima. Porque, aparte que no va a funcionar, te vas a gastar mucho más dinero tontamente, porque esto ya no es bases de datos, que te pueden salir más low cost, sino que son anuncios de pago por clic. Con lo que, claro, intentas alcanzar y quien mucho abarca, evidentemente, poco aprieta. ¿Y qué es lo que pasa? Que te das cuenta de decir, lo que decías tú, les tengo que convencer de decir, no, empezad poco a poco, pasos pequeños, no hagas un paso muy grande, porque si no está bien enfocado, te habrás ido muy lejos, te habrás pasado 3 pueblos. Entonces, pasos pequeñitos. En este caso, también, precisamente, una de las opciones que podemos hacer, es un truquillo muy interesante que hemos comentado en algún caso de estudio, confírmame a ver, es precisamente usar esas bases de datos, pero no utilizarlas para hacer un mailing, una campaña de mailing, un newsletter, un mailing, etcétera, sino mezclarlo con redes sociales para hacerlos públicos personalizados, ¿verdad? ¿Esto cómo lo ves? ¿Tienes algún caso en concreto? ¿Funciona? ¿Cuál es tu experiencia sobre todo esto? Ese es el auténtico truco del growth hacker. Lo he visto en clientes y de verdad se me ha caído la baba.
auténtico, bueno, porque lo sé porque me lo han agradecido y me lo han explicado luego. Yo no lo conocía hasta que he visto clientes muy, muy avanzados que lo están usando. Voy a poner otro ejemplo, que siempre con ejemplos de empresas se entiende muy bien. A ver. ¿Vale? Tengo uno o dos clientes de unas marcas más famosas que desollinan chimeneas, limpian chimeneas. Ah, muy bien. ¿Vale? Entonces querían coger un nuevo público que eran casas rurales. Está muy bien pensado. Exactamente, era un sector bastante obvio para ellos. Entonces, lo que hicieron, en vez de mandar una campaña de email, porque Casa Rural es muchísima y agregarse a una campaña de miles, ¿vale? Pues dijeron, oye, vamos a meter esta lista de correos electrónicos como público personalizado. Entonces, todo el mundo, dueño de una casa rural, estaba viendo el anuncio. Ahí está. De limpiar las chimeneas de su casa rural. O sea, esa publicidad, ¿sabes? Como tiene un altísimo CTR, es baratísima en Facebook. O sea, tiran los precios por abajo completamente de Facebook y el resultado es súper óptimo. O sea, antes de como una base ya para cualquier campaña de publicidad en Facebook, los públicos personalizados con mail. Exacto, porque Facebook, recordemos que nos permite subir un listado de correos electrónicos, en este caso, para crear lo que se llama un público personalizado, a través del cual tú después lo podrás utilizar para segmentar y mostrar tus anuncios. En este caso, ¿quién veía estos anuncios? ¿Veían las personas que se conectaban como su perfil o tenían que conectarse de alguna forma distinta o tenían que estar identificados quizás como empresas? ¿Cómo funcionaba? Bueno, básicamente lo que pasa es que, claro, muchas de estas empresas, sobre todo cuando estábamos hablando de casas rurales, de empresas pequeñas, ¿vale? Usan el mismo correo para la gestión de su Facebook que para directamente la gestión de su... Exacto. Entonces, claro, en este tipo de público el acierto fue, o sea, rotundo. Está genial porque es un caso de estudio esto. Vamos a tener que verlo bien porque a veces las herramientas, sin más, pues son herramientas que se pueden utilizar muy mal. Pero en este caso, fíjate, lo que dices tú, el perfil concreto de este cliente en concreto era un perfil que normalmente, quizás de Facebook, claro, estamos pensando en alguien que tiene una casa rural, que quizás incluso vive ahí o que es del campo y tal. Y bueno, quizás Facebook casi que se tuvo que abrir el Facebook para tener lo de la página, pero a nivel personal prácticamente ni lo utilizan. No estoy diciendo que sea en todos los casos, pero claro, ¿qué pasaba en muchas ocasiones? Que era el mismo correo es el que se utilizaba para una cosa, para la otra. Además, cuando importas todos los correos, ya ves cuántos están dados de alta en Facebook, ya te dice Facebook, mira, todos los que me has pasado, estos son usuarios en Facebook registrados, etcétera. Con lo que tú también, evidentemente, puedes valorar esa situación. Y eso es exactamente lo que dices, ¿eh? Funciona de perlas. Pero no funciona únicamente también en Facebook, ¿verdad? También podemos hacerlo en el señor Google. Por supuesto, claro. El paso siguiente que dieron viendo el éxito es que, oye, vamos a intentarlo con Google. Llamaron a un partner porque no tenían los conocimientos suficientes. Dijeron, mira, tengo esta lista de correos, por favor, créame una lista. Y claro, de esa lista directamente le salía la publicidad de YouTube que ellos querían y la publicidad en red de display que ellos querían. Exacto. Bueno, el éxito fue rotundo, ¿eh? O sea, es como, no lo podéis ni imaginar, o sea, un auténtico truco de growth hacker, porque cómo creció la empresa en cuestión de 3 semanas. La idea básicamente es de alguien que ni te conoce ni nada, pero simplemente porque por el puro hecho de que cumple unos ciertos requisitos en cuanto a segmentación, en este caso que son gente que tiene casas rurales, aunque esté visitando en la red de display de Google, aunque esté visitando una web que no tenga nada que ver, o que vaya a YouTube, o que vaya a otro sitio, si tienen AdSense, en este caso, a través de banners, van a ver ese anuncio, incluso aunque no hayan visitado tu web. Y es lo que dices tú, una vez más, muy barato. ¿Por qué? Porque estás segmentando, estás eligiendo ese público perfecto. Adelante, dime. Pero todavía está la última vuelta de hoja. Que es el secreto son los proveedores. Vamos a rizar el río. Habéis visto, por ejemplo, una empresa dice, bueno, ¿cómo se puede mejorar todavía la base de datos? Fíjate que la base de datos es como el ladrillo fundamental. Todo eso no es el mismo ejemplo de este hombre que es desollinador. Dice, bueno, yo no puedo dar servicio a toda España. Espérate, tengo aquí una base de datos de todos los desollinadores de España. ¿Por qué no paso trabajo a ellos? ¡Oh, chapó! Esto es matrícula de honor. Es dueño de un sector. ¡Qué bueno!
¡Qué bueno! O sea, aprovechó la misma base de datos para pasar trabajos y ofrecer trabajos que él ya no alcanzaba a otros. Cuéntanos, ¿cómo fue? Simplemente eso, entonces se puso en contacto con ellos, nuevos proveedores. Siempre digo el secreto, la mayoría de veces, para que crezca una empresa es conseguir mejores y más proveedores. Entonces dijimos, oye, yo puedo limpiar chimeneas, pero oye, si consigo un equipo de 20 personas que limpien chimeneas a lo largo de toda España, oye, todos ganamos. Buah. Y de hecho todos ganan. Esto es de libro de texto, ¿eh? Pablo, esto es de libro de texto. Empresarial yo lo he usado ya muchas veces. Bueno, una de las empresas que monté fue mensajería low cost. Básicamente lo que hice fue poner en contacto muchas mensajerías con muchos clientes que necesitaban mensajería. Decía Steve Jobs, unir puntos. Los puntos son empresas. Si te dedicas a unirlos, vas a ser un gran empresario. Oh, estamos tan de acuerdo. De hecho, este viernes el monográfico va a tratar precisamente de crear una especie de red profesional de ayuda mutua, ¿no? Que es una de las cosas que inician este tipo de planteamiento. Estábamos comentando hace un par de días en el programa, es un mercado que está creciendo, el tema de WordPress está funcionando muy bien y precisamente una de las cosas que funciona muy bien es cuando no das al abasto tú como proveedor de ciertos servicios de WordPress, como implementador WordPress, era buscar gente y pasarles trabajos. Después, a cambio de otros trabajos o de comisiones, ahí ya se puede arreglar, ¿no? Ya se puede hablar. Pero en este caso sería el siguiente, ir un peldaño más arriba en esa cadena y decir, no, es que prácticamente ahora el desollinador de tu caso prácticamente no tiene ni que tocar ni una chimenea. Porque es lo que dices tú, se ha hecho de un sector. Ahora se han vuelto gestores. Directamente lo que tienen es dos chicas cogiendo los casos muy expertas, ¿vale? Que cogen los casos y los van distribuyendo. Madre mía. mía. Limpiar chimeneas, estamos hablando, ese growth hacking ha crecido en menos de 7 meses, ¿eh? O sea, la velocidad ha sido total. Y de pronto dice, oye, en 7 meses has pasado a tener una empresa nacional. Pero fíjate que el crecimiento ha sido natural, ha sido orgánico. Empezó con una base de datos, lo probó, vio que iba más, después el remarketing, después los públicos personalizados, después AdWords y finalmente se dio cuenta que eso fue una genialidad, que podía darle la vuelta y ofrecer trabajo a otras personas. No fue un paso agigantado, lo que decíamos antes, es decir, voy a hacer esto, porque es que no sabes dónde vas dando palos de ciego. En cambio, en este caso, como has planteado tú, pasito a pasito, se ha llegado ahí. O sea que chapó, debes estar contento, ¿no?, de casos como este. Sí, tengo otra empresa, bueno, ese sí sería el ejemplo más clásico, ¿vale? Todo el mundo la conoce, que, bueno, vende gafas de sol hechas de bambú. Hombre, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, pues básicamente lo que ahora están desarrollando su modelo de negocio, lo están exportando a Brasil. Con todas, bueno, no solamente vendemos base de datos de España, obviamente, quizás, o sea, donde menos vendamos en España, ¿vale? Y bueno, acá está en la expansión en Brasil, está siendo espectacular. O sea, es increíble, ¿no? La acogida que ha tenido su producto entre ópticas es impresionante. Ese sería el caso más clásico, que simplemente es desarrollar nuevos mercados. Madre mía, lo veo estupendo, lo veo genial. La reducción, Joan, yo sabes dónde la he puesto, en que esto pueda tenerlo cualquier persona. Claro, es un poco lo que comentabas al principio, ¿no? Que inicialmente todo esto era bastante prohibitivo y fue cuando pensaste, ¿podría yo de alguna forma democratizar esto? Sí, siempre que lucho por eso, porque siempre he estado con los alumnos y sé que les cuesta mucho empezar. Entiendo que cualquier empresario empieza como yo o como ellos y digo, oye, no, pueden tenerlo, ¿vale? Pueden usarlo. Eso sí, estamos muy en contra de la gente que hace spam, ¿eh? O sea, sí, claro, evidentemente. Una persona que manda 5.000 correos un día en su primera campaña solamente por a ver qué tal el mercado, fatal, no interesa. Bueno, y otro estudio muy interesante que dice, bueno, aunque tenga los correos electrónicos, ¿vale? Otro ejemplo que me parece muy representativo es, por ejemplo, los estudios de clientes. A ver, esto es muy típico porque todo el mundo creemos que podemos saber hacer un estudio y me estoy dando cuenta que no, que hay gente que eso es un arte, Joan. Entonces, por ejemplo, mira, dices tú de WordPress, ¿no? Hay una gente que desarrollaba WordPress, unos informáticos que siempre estaban haciendo la página web del bar debajo de su casa, el restaurante que estaba un poco más lejos, ¿vale? Y cogieron la base de datos y dijeron, oye, vamos a coger un sector que esté medio vacío, oye, vamos a atacarlo, vamos a especializarlo. Vamos solamente como ellos. En este caso eran
distribuidores de fruta, cooperativas de fruta. ¿Vale? Y resulta que... Un mercado tan concreto como ese, ¿eh? Claro, se especializaron en ellos, en hacer su mercado, en ese mercado, en venderlo. Y realmente ahora mismo casi todas las plataformas de venta de fruta son gracias a mi base de datos porque consiguieron los contactos para poder desarrollar ese tipo de páginas web. Eso es una jugada muy buena. Segmentar es tan importante, especializarse. A la gente le da mucho miedo, ojo, y esto lo decían, es de carrera, o sea, en la carrera lo decían. Todo el mundo dice, no, cuantos más clientes mejor, no, cuantos más segmentos, cuanta más gente te dirijas, más, evidentemente, más masa crítica de posibles usuarios tienen. Pero claro, una vez más, si no eres especialista, tampoco te vas a pasar por delante de otro. Porque si todos son generalistas, pero imagínate en el caso del cliente, que es alguien que está en este mundillo del tema de distribución de fruta y tal, y empieza a buscar y ve uno que hace páginas web, uno que hace páginas web para su sector. Y ahora decimos fruta, pero podría ser cualquier otro, ¿eh? Claro, te va a ver con muchos buenos ojos. ¿Por qué? Porque va a decir, hostia, este está especializado en esto. Es como ir al médico. Vas al médico de cabecera o vas a ir a un endocrino o vas a ir a un dietista. Claro, en función de lo que tú necesitas vas a ir y lo vas a escuchar mejor. Y en ocasiones incluso se paga más. En ese caso, lo que te permite las bases de datos segmentadas, como las que estamos comentando, es precisamente esto. Pablo, es impresionante, ha pasado esta media hora volando. Yo sé que tienes más cosas, tienes más negocios, y van a ser todos muy interesantes. ¿Qué te parece si te rapto otro día y te pasas por el programa para hablar? Porque sé, por ejemplo, que tienes una sociedad en Reino Unido y estaría bien hablar por qué lo tienes ahí, pros y contras, etcétera. ¿Te parece que te vengas otro día al programa? Porque hoy me lo he pasado muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tú sabes, Joan, que... A ver, paso poco tiempo en España, sí. Que es lo malo, pero bueno, siempre se puede sincronizar. Hoy te he pillado en Granada por casualidad. Sí, yo creo que la siguiente me vas a pillar en Vietnam, pero bueno, pues no hay ningún problema. Claro. Allí también hay internet, igual que aquí, o sea que sin problema. Estupendo, pues vamos a hacer eso. Para finalizar... Ay, espera, por cierto, creo que tienes algún regalillo para la audiencia, ¿verdad? Pues sí, mira, yo creo que o sea, después de conocer tu podcast y ver lo bien que lo estáis haciendo, hemos decidido que ya es que es un producto de bajo coste, son 57 euros, pues todavía más bajo coste, os vamos a regalar 10 euros a todos los oyentes. ¿Vale? Estupendo. ¿Cómo pueden optar a este descuento? Bueno, ya saben que si necesitan cualquier base de datos se pueden meter en centraldecomunicación.es, ¿vale? O en bigdatalowcost.com a nivel internacional y básicamente poniendo un cupón, ¿vale? Que es Boluda. Perfecto, me suena ese apellido. Sí. Boluda, los argentinos se van a echar una pecha de risa ahí, pero bueno, así se acordarán, Boluda. O sea que la base de datos 10 euros menos. Genial, pues muchísimas gracias por ese regalo prenavideño, ¿verdad? Claro, y que aprovechen la campaña de Navidad y venga que hay que darse bulla, que hay que vender mucho. Claro que sí. Así pues, bueno, ya lo has dicho, centraldecomunicación.es, en Twitter también nos encontramos por ahí. ¿O? Sí, somos Central de Comuni. Además, presumimos, somos 34.000 seguidores ya en Twitter. Madre mía, 34.000. Sí, estamos haciendo una auténtica revolución. Ten en cuenta que somos los únicos, de verdad, extractores y proveedores de España. O sea, es verdad que hay bastantes páginas web a precio superior que es increíble vender nuestra propia descarga. Pero bueno, ¿en serio? Sí, es muy normal. Cuando lo haces bien, siempre tienes a alguien detrás que intenta hacer lo mismo. Por cierto, es verdad, esto lo entiendo que se va actualizando periódicamente, sí, ¿no? De hecho, la última actualización fue hace 2 semanas. La verdad es que las máquinas extractoras no paran. El equipo internacional, estamos gente de la India, gente de Vietnam, gente de México. Ahora queremos abrir también con gente de Venezuela, que son muy buenos. Yo sé que Venezuela es un nombre que aquí da miedo, pero en realidad allí hay universitarios fantásticos que necesitan trabajo. Y entonces presumo de que mi equipo es internacional. En fin, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por el programa y queda en pie. Te invitaré en un futuro próximo, ¿de acuerdo? Bueno, encantadísimo de estar contigo. Venga, muy bien. Pues nada, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido una gozada tener a Pablo aquí con nosotros. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo. Y ya lo sabéis, señores, nos escuchamos mañana, viernes, a las 7:07, como siempre, con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, muy buenos días.